Estudio del caso. La mujer había enfermado cuando era muy jovencita. Debido a su problema, la gente le evitaba. Se cuidaban de no tocarla. Su familia le ayudó. Al principio le hablaron de un buen médico que le podía ayudar. Juntaron una buena suma de dinero para conseguir que el médico la atendiera. Y él aceptó. Cuando la vio, le dijo que confiara en él, que tenía mucho conocimiento y gran experiencia. Pasó el tiempo, aplicó todos sus remedios y nada funcionó. La mujer quedó sin dinero, seguía enferma. Le hablaron de otro médico y ocurrió lo mismo. Luego le recomendaron a otro que vivía en un país lejano. Invirtió gran cantidad de dinero. Vendió sus propiedades para conseguirlo. Viajó hasta el país del médico para hacerse atender. Luego se agotó los tratamientos. No consiguió mejoría. Pobre, enferma y sin dinero, rechazada. Y escuchó de un hombre que había curado a leprosos, que había dado vista a un ciego, que había hecho hablar un mudo. Se preguntó, ¿cuánto cobraría ese tan buen doctor? Se enteró que no cobraba, que siempre que sanaba lo hacía por bondad. Decidió poner en él su confianza. Se acercó a tocarlo calladamente y fue sanada. El nombre de aquel médico era Jesús. Pasamos, mis niños. Ahora vamos a ir para empezar. Ahí tenemos 5 preguntas en su cuadernito. Ustedes lo miran. Dice la primera pregunta, ¿cómo era la vida de esta mujer? Nosotros vamos a responder de acuerdo al estudio del caso. ¿Cómo era la vida de esa mujer? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos ahí dice, ¿qué crees que sentiría esta mujer al encontrarse de esta manera? O sea, en la situación que ella estaba, ¿cómo podría ella, tú qué te imaginas que ella sentía? En la tercera pregunta dice, ¿cómo crees que se sintió después de haber invertido todo su dinero, de haber ido a los mejores doctores y pues no consiguió nada? ¿Cuál habría sido el sentimiento de esta mujer? La cuarta pregunta dice, ¿por qué crees que esta mujer siguió intentando el tratarse esa enfermedad que ella tenía? Tú, mi niño, platícalo con tu maestra, platícalo entre tus compañeros, ¿por qué ella seguía insistiendo en volverse a atender esa enfermedad que ella tenía? Y estamos hablando de una enfermedad que, según dice en la narración, que era una enfermedad muy, muy contagiosa y ya tú lo recordarás en el estudio del caso. La última pregunta dice, ¿por qué fue Jesús el único que pudo curar a esta mujer? Y aparte de poderla curarla, ¿cómo no le cobró nada? Ella no tuvo que gastar ningún dinero. Esa es la última pregunta que tenemos en esta parte. Texto para escribir y memorizar. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Él resucitó, dice que alcanzarás la salvación. Esto lo dice en Romanos 10:9. Nuevamente se los digo, si con tu boca reconoces que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Él resucitó, dice que tú, yo, los que confesemos, vamos a alcanzar salvación.
Esto es Romanos 10:9. También con este texto tú lo vas a escribir en las líneas de abajo, lo escribes y aparte de que lo escribes, dice que trates de memorizarlo. Es un texto para evangelizar. Te invito a que trates de memorizarlo. También ese mismo texto tú lo vas a usar para que tú te imagines un dibujo, estés dibujando lo que a tu mente viene el decir si nosotros confesamos a Jesús con tu boca. Te invito a que hagas este dibujo. En esta lección harás esta declaración. Creemos que Jesús murió y resucitó por los pecadores, y esto es conforme a las Escrituras, para darles vida, aceptando que Él se hizo presente en el reino de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le aprovechaba. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud para tocar el borde de su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo entre sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Entra en acción. Escribe una acción que sea buena y que la tengas que realizar. Y eso tú lo vas a hacer para que las demás personas puedan ver que en verdad el reino de Dios está entre nosotros. Esto es, entra en acción. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me.
En la actividad de aprendizaje, dice relaciona las siguientes columnas de cada frase con tu texto. Aquí tenemos un recuadro que dice el Evangelio es. Aquí miramos unas frases y de este lado tenemos unos textos. Tú vas a relacionar esta frase con uno de estos textos y esto lo vamos a hacer en clase y si no lo vas a hacer en casita. Conclusión y oración. Los niños de la Iglesia de Dios decimos que creemos en Jesús. Creemos que Él murió y que Él resucitó por los pecadores. Murió por ti y murió por mí. Y esto es conforme a las Escrituras, para darles vida, aceptando que Él se hizo presente en el reino de Dios. Dios se sigue haciendo, su Hijo amado Jesucristo se sigue haciendo presente en este momento entre tu vida, en mi vida y en la vida de todo creyente. Porque Él hoy por hoy sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue rescatando y Él nos sigue dando sanidad. Y esto es conforme a los que creen en Jesucristo que murió y resucitó. Dios los bendiga, mis niños. Paz a vos.